Bueno, ahí empezamos a grabar. La idea de estas reuniones sincrónicas es, bueno, como les había dicho la última vez que tuvimos una de estas reuniones, tratar de disipar algunas dudas que podían haber. Y bueno, y si no hay dudas, vamos directamente al tema que quiero mostrarles. Pero bueno, ¿tienen dudas, consultas, problemas varios? ¿No? Bueno, vamos a tratar de ver el tema de patrimonio neto. Para este tema hice una pequeña presentación donde vamos a tratar de ver algunas variaciones que hay en el patrimonio neto y el tratamiento que hay que darle. Patrimonio neto, como ustedes saben, digamos, y surge de la ecuación básica patrimonial, es decir, que es igual a la diferencia entre el activo y el pasivo. Esto significa que si yo quiero hacer un estado contable, un balance, si yo tengo el activo y el pasivo al inicio del ejercicio y al cierre del ejercicio, yo podría determinar el patrimonio neto al inicio y el patrimonio neto al cierre del ejercicio. Y por comparación entre los dos patrimonios, yo ahí tendría las variaciones que hubo en ese patrimonio neto. Usualmente esas variaciones están asociadas a el resultado del ejercicio. Pero hay otras variaciones dentro del patrimonio neto que pueden ser aumento o disminución del capital, distribución de dividendos, ya sea en efectivo o en acciones. Podría ser la afectación de distintas reservas. Algunos de estos movimientos o de estos conceptos que les estoy comentando modifican el patrimonio neto y hay otros que no lo modifican, en definitiva lo reclasifican. Por lo tanto, ahí sí podemos hablar una vez más de movimientos permutativos y modificativos. Los modificativos son aquellos que afectan al patrimonio neto, modificándolo en términos en el quantum, en la cantidad, y las permutativas son aquellas que lo reclasifican internamente. En principio, y hablando así en grandes rasgos, en grandes números, el patrimonio neto se compone de tres grandes rubros. Un rubro llamado capital, otro rubro que son las reservas y otro que son los resultados. Y entonces esos son los tres grupos, las tres agrupaciones que tenemos en patrimonio neto. Em, Vamos a ver que eh, las resoluciones técnicas de exposición del patrimonio neto lo que solicitan es un cuadro comparativo con el patrimonio neto al inicio y al cierre. Es decir, si no existiera el ajuste por inflación, lo que diríamos es que tengo partidas de un patrimonio, una composición de patrimonio neto al inicio, tengo las variaciones del mes, perdón, del ejercicio, o sea, del año, con eso llego al saldo final de la composición del patrimonio neto. Y algo similar tendría que mostrar del año anterior. ¿Sí? Eh, el tema es que hay ajuste por inflación y el patrimonio neto es quizás el rubro que está más afectado por disposiciones legales. ¿Sí? Entonces, en términos jurídicos, lo que se considera capital es el capital nominal, es el capital
que se dispuso para comenzar la organización al inicio de su constitución. Es decir, es lo que figura en el estatuto. En el estatuto de constitución, los socios, hablando dentro de lo que sería la sociedad anónima, o los cuotapartistas, en el caso de una sociedad de responsabilidad limitada, decidieron invertir una X cantidad de capital. Bueno, ese capital se mantiene a través del tiempo en términos nominales. Es decir, si yo no aumento el capital o no reduzco el capital, voy a tener que mostrarlo siempre en valor nominal. Ahora, si hay ajuste por inflación, yo voy a tener que hacer un ajuste por inflación de las cuentas del patrimonio neto, porque todas las cuentas del patrimonio neto son efectivamente no, eh, no monetarias. Al ser no monetarias, voy a tener que hacer el ajuste por inflación. Ahora, ¿qué sucede si yo hago el ajuste por inflación, pero tengo que mostrar el capital en valor nominal? Bueno, me voy a tener que utilizar una cuenta que me va a ayudar a hacer el ajuste, que se llama cuenta ajuste de capital. Esa, la sumatoria entre el capital nominal y la cuenta ajuste de capital tiene que darme el total del capital ajustado. ¿Sí? Entonces, de esa forma, resuelvo esta disposición legal de mantener expuesto el capital por el valor nominal y su complemento, la cuenta ajuste de capital. En cuanto a las reservas, lo que tenemos que decir es que hay varios tipos de reservas. Yo podría clasificar estas reservas entre lo que se denomina reserva legal. Esa reserva legal surge de la ley 19.550, que es la ley de sociedades, en donde dice que del resultado del ejercicio yo voy a tener que tomar una parte de esos resultados del ejercicio en forma coercitiva, o sea, no es voluntario. Tengo que tomar una parte de esos resultados del ejercicio y asignarlos a una cuenta llamada reserva legal. ¿Eso hasta cuándo? Bueno, eso lo voy a tener que hacer hasta cubrir el 20% del capital determinado oportunamente. Es decir, ese es un funcionamiento de una reserva específica que tiene características de legales. ¿Sí? Después, por otro lado, puedo llegar a tener aquellas reservas que son estatutarias. Es decir, si en el estatuto de constitución de la organización, de la sociedad, se fija un monto, un porcentaje de reserva, lo voy a tener que hacer. Es decir, es probable o es posible que en el estatuto diga que del resultado del ejercicio voy a tener que tomar el 10% de la ganancia del ejercicio y dejarlo en reserva según el estatuto. Entonces ahí tendré que abrir una cuenta que se va a llamar reserva estatutaria y voy a tener que ir enviando ese 10% de resultado del ejercicio a esa reserva estatutaria. Y después hay otro tipo de reservas que son aquellas reservas que son designadas por el directorio o por el administrador de la organización. Esas son las que se denominan reservas voluntarias. Una reserva voluntaria puede estar definida por un fin específico. Por ejemplo, el directorio que está administrando la sociedad puede llegar a decir, bueno, vamos a constituir una reserva voluntaria del 15% del resultado del ejercicio a los efectos de ir acumulando recursos para la compra del inmueble de la sociedad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos
Una que no la voy a poder tocar, salvo ciertas disposiciones que dice la ley, que es la reserva legal. Otras reservas que son estatutarias, que están definidas por el estatuto, y que si yo quiero modificar eso, tendré que modificar el estatuto, y otras que son reservas voluntarias, que están fijadas por el administrador, el directorio o en la reunión de los socios gerentes. Y después, por otro lado, lo que tengo son los llamados resultados. Esos resultados pueden ser dos, pueden ser resultados del ejercicio o resultados acumulados. ¿Sí? Entonces, el resultado del ejercicio es una cuenta específica que lo que va a coincidir es con el estado de resultados. O sea, lo que me va a aparecer en el estado de evolución del patrimonio neto, que en definitiva es al cual nos estamos refiriendo en cuanto a la exposición de la composición del patrimonio neto, eh, va a figurar, y ahí hay una coincidencia, porque tiene que ser la misma cifra, digamos, que el estado de resultados. Ahora, cuando yo tengo un determinado eh, resultado del ejercicio, voy a cerrar el balance y pasado X cantidad de meses va a haber una reunión de asamblea. Esa reunión de asamblea lo que va a hacer es tratar los estados contables del ejercicio cerrado y ahí va a determinar qué se hace con el resultado del ejercicio. De ese resultado del ejercicio, si yo tengo que constituir una reserva legal, tendré que tomar un porcentaje y constituir la reserva legal. Si tengo que hacer una estatutaria, tendré que hacer lo mismo y si quiero hacer una voluntaria también. Y el resto, y bueno, puede ser que pague honorarios a los directores, por ejemplo. Y lo que queda, bueno, lo que queda lo tengo que enviar a resultados acumulados. Por lo tanto, esa cuenta de eh, resultado del ejercicio va a quedar después de la asamblea en cero. ¿Sí? O sea, yo lo tengo que distribuir, esto es obligatorio, tengo que distribuir ese resultado. ¿Sí? Ojo, puedo no reservar nada, puedo no acumularlo en resultados acumulados y repartirlo. ¿Cómo lo reparto? Por vía de los dividendos pagados a los socios, y esos dividendos pueden ser en efectivo. Lo puedo capitalizar. ¿Qué significa capitalizar? Convertir esos resultados en capital. ¿Sí? Y es entonces, ¿qué le reparto a los socios? La reparto acciones. ¿Sí? No reparto efectivo, pero la cuenta resultado del ejercicio me tiene que quedar, en definitiva, en cero, ¿sí? En los movimientos que se visualizan en el estado de evolución del patrimonio neto. En algún momento creo que lo comenté, pero si no lo comento ahora, digamos, dentro de lo que son los estados contables, tenemos estados que son de stock y otros estados que son de flujo. Los estados que son de stock es una foto, una fotografía a un momento determinado. Entonces, el estado de situación patrimonial es un estado de stock, porque lo que me está diciendo es cómo es la situación a un determinado momento, al 31 de diciembre de cada año a las 12 de la noche, digamos, ¿no? Ni 10 minutos antes, ni 6 horas después, es una foto de ese momento. Y los otros estados, el estado de resultado, el estado de flujo de caja y también el estado de evolución patrimonial, es información de flujo. ¿Por qué de flujo? Porque me está mostrando los movimientos que sucedieron en un determinado periodo de tiempo. ¿Sí? Esto también es un tema importante porque cuando ustedes estudien estados contables y vean análisis de estados contables, van a ver que hay una serie de indicadores o índices
que se calculan y es importante tener en cuenta cuáles son indicadores de stock y cuáles son indicadores de flujo. Bien, bueno, voy a tratar de ver, a ver si la pego. Ahí está. Vamos a tratar de ver una presentación. Ahí estamos. Bien, bueno, ahí se ve la presentación. ¿Sí? Sí, profe, se Sí, ve. profe. Bien, Sí. bueno, ahí pasé a otro chart, no sé si se ve. ¿Sí? ¿Cambió o no? No, solo quedó en la primera página, digamos que dice variaciones patrimoniales. Vemos la pantalla de su compu. Bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer para que esto funcione. Nada fácil. A ver ahora. ¿Ahí están viendo? Sí, ahí se ve. Bueno, ahí Ahí se dice, ve. ¿sí? Dice, ¿cuáles serían las variaciones cuantitativas y cualitativas que se dan en la variación del patrimonio neto? Sí, esta sería una de las temáticas que deberíamos ver hoy. Ya les hice alguna referencia, pero bueno, bien, a ver si cambia esto. Ahí está. ¿Cambió? Bien. Sí, cambió. ¿Cómo se Cambió. reconoce y mide el capital ordinario? El capital ordinario sería el capital nominal. ¿Por qué hay diferencia entre el capital nominal y el valor de las acciones? Este es un punto también interesante que podemos comentar. Sí, el valor de las acciones en la bolsa de comercio, por ejemplo, eh, está reconociendo o algunos, sobre todo reconoce activos intangibles que no son contabilizados. Por ejemplo, una reputación de una compañía es un bien intangible que no se contabiliza. La calidad que pueda tener el producto en una compañía, eso no se contabiliza. Entonces, todo eso puede ser percibido en un mercado de valores, por lo tanto las acciones pueden valer más que el simple capital nominal. ¿Qué son los aportes irrevocables y qué tratamiento se les da? Bueno, dentro de el patrimonio neto hay momentos en donde puede haber una decisión de aumento de capital, ¿sí? Esa decisión de aumento de capital puede estar dada porque el capital nominal o el capital asignado a la empresa cuando se creó era bajo. ¿Por qué era bajo? Y porque incluso las grandes corporaciones este, nacieron siendo pequeñas empresas. Entonces, si yo voy a abrir una sociedad nueva, lo más probable es que abra esa sociedad con el capital mínimo admitido por la ley. Pero si yo después quiero hacer algún tipo de emprendimiento más grande, por ejemplo, hacer una represa y quiero acceder a una licitación, bueno, es probable que el capital que tenga no sea suficiente como para dar confianza a esa licitación. Por lo tanto, lo que voy a tratar de hacer es aumentar el capital. Hay otras razones por las cuales puedo aumentar el capital. Vamos a ver algún ejemplo que puede ser si yo tengo pérdidas acumuladas superiores al 50% del capital más reserva. La ley de sociedades lo que dice es que si mi resultado acumulado es pérdida y supera el 50% de la suma del capital más las reservas, entro en lo que se denomina disolución automática.
Entonces, en el próximo ejercicio, después de verificar esto, tengo que resolver el tema. ¿Cómo lo hago? Bueno, hay varias formas. Una es absorbiendo las pérdidas, otra es aumentando el capital. Entonces, ¿qué es lo que hace la, los socios? Se juntan y dicen, vamos a aumentar el capital. Y ahí lo que exteriorizan es el suscribir un aporte irrevocable de aumento de capital. Esto se pone en una cuenta específica que se llama aporte irrevocable, aumento de capital. Ahora, ese compromiso por parte de los socios en algún momento tiene que ser satisfecho. Es decir, yo asumí que voy a hacer el aporte, bueno, en algún momento tengo que hacer la integración de ese aporte, ¿sí? La palabra integración es una palabra técnica que significa efectivamente poner el dinero en la sociedad para asumir ese aporte. Entonces, en, la, en el estado de evolución del patrimonio neto, pondré un monto en aporte irrevocable en el momento o con la fecha en que la asamblea decidió eso, y en el momento en que los socios paguen ese aporte irrevocable, lo voy a sacar de esa cuenta aporte irrevocable y lo voy a sumar a capital nominal. ¿Sí? ¿Qué opciones de suscripción de acción conocen? Bueno, al momento de crear una empresa o al momento de suscribir acciones, o sea, suscribir capital, cuando estoy armando la sociedad, esas acciones pueden ser suscriptas y pueden ser canceladas, la suscripción, mediante el aporte de dinero o el aporte de bienes. ¿Sí? O sea, hay una parte que sí o sí la tengo que hacer en dinero, pero también puede ser en bienes. Por ejemplo, se juntan tres socios y los socios, uno aporta un auto, otro una máquina y otro pone solamente dinero. Bueno, eso se puede hacer. ¿Sí? Entonces hay varias formas de suscribir acciones. ¿Cómo se distribuyen la ganancia del ente y cómo se contabilizan? Bueno, las ganancias del ente se distribuyen en función de las tenencias de cada uno de los socios. ¿Sí? Si hay dos socios que tienen 30% cada uno y hay otro socio que tiene el 40% y el resultado del ejercicio son 100 pesos, bueno, esos 100 pesos se tendrán que distribuir 40 al que tiene el 40%, 30 al que tiene el 30% y sucesivamente. ¿Y cómo lo contabilizo? Bueno, contabilizo haciendo el compromiso de pago, es decir, contabilizo resultados acumulados en el debe, porque me está bajando, y caja, banco, si es que lo estoy pagando, o la cuenta de pasivo, es decir, dividendos a pagar, que sería el pasivo que tengo con el socio. ¿Sí? Acá recordemos que el socio no es la sociedad, ¿sí? Son entes distintos. ¿Se puede disminuir el capital? ¿Cómo y en qué casos? El capital se puede disminuir. ¿Por qué? Bueno, porque lo decide la asamblea, los accionistas, los dueños de la empresa deciden reducir el capital. Ese es un caso. Y como hemos dicho, obligatoriamente tendré que reducir el capital en el caso de que haya pérdidas acumuladas. Es decir, absorbo las pérdidas acumuladas con el capital que tengo. Hay otras opciones, como dije, que puede ser aumentar el capital. ¿Qué son las reservas? Bueno, esto ya lo mencioné. Las reservas, los tres tipos de reserva: reserva legal, estatutaria y voluntaria. ¿Qué características tienen los dividendos en acciones? Los dividendos en acciones tienen la característica de que es eh, un movimiento permutativo dentro del estado de evolución del patrimonio neto. ¿Por qué? Porque el resultado del ejercicio
se convierte en acciones. Por lo tanto, no hay una variación del patrimonio neto. Ejemplo, el capital que tengo son 100 pesos. El resultado son 20 pesos. Bueno, si yo decido repartir dividendo en acciones, lo que voy a hacer es un asiento que va a ser resultado acumulado a capital por los 20 pesos. Por lo tanto, el patrimonio neto en su conjunto no se altera. Lo que sí se altera es la composición. Antes tenía 100 pesos de capital y 20 de resultados acumulados y ahora lo que tengo es 120 de capital y 0 de resultados acumulados. Los accionistas que van a tener más acciones, porque van a tener en valor nominal acciones que representen esos 120 pesos existentes en la sociedad. ¿Cómo se absorben las pérdidas? Bueno, lo hemos dicho, las pérdidas se absorben mediante capital, es decir, el capital termina absorbiendo las pérdidas acumuladas, si es obligatorio hacerlo, o los socios aportan, aumentan el capital para poder absorber esas pérdidas. ¿Cuántos tipos de reserva de resultados conoce? Bueno, son las que les he mencionado. ¿Cómo diferenciaría el capital de las reservas y de los resultados del ejercicio? Bueno, son tres conceptos totalmente distintos. El capital es lo que yo he destinado para el giro operativo de la organización. Las reservas tienen este carácter que les dije antes, una reserva legal que es obligatoria, una estatutaria que es obligatoria por el estatuto y no por la ley, y una reserva voluntaria que es una decisión de la reunión de accionistas. Y los resultados del ejercicio son la ganancia o pérdida generada en un determinado periodo de operaciones. ¿Qué son las acciones preferidas y qué tratamiento contable se le da? Hay distintos tipos de acciones. Las acciones lo que debemos decir es que representan al capital social, ¿sí? La sumatoria de las acciones, del valor nominal de las acciones, es igual al valor nominal del capital. Las acciones pueden ser ordinarias o pueden ser preferidas. Las acciones preferidas tienen la característica de que esos socios cobran antes que el resto de los accionistas. Algunas acciones preferidas incluso tienen un porcentaje ya determinado de retribución. Es decir, si yo tengo acciones preferidas, esas acciones preferidas por ahí dicen que tengo que cobrar como mínimo el 5% del resultado del ejercicio, entonces esas acciones preferidas van a tener una mayor retribución que alguna otra acción, una acción ordinaria. Bien, con esto terminaría con estas preguntas. Fueron todas preguntas las que hicimos acá y contestamos algunas. Ahora lo que vamos a tratar de ver es un poco más de práctica y déjenme acá ver cómo lo hago. Final. En un minuto lo hacemos. Esto lo vamos a cerrar. Voy a poner acá. Bien, ahí está. Bien, bueno, acá va a suceder igual que recién. A ver si lo puedo hacer que funcione. Bueno, ahí ven la... Dejar de compartir, voy a volver a entrar. Ahí va. Bien, si la Ahí sí. teoría
cibernética no falla, deberían estar mirándolo y debería funcionar la transición. Bueno, ahí vieron, ahí cambió, ¿no? ¿Sí? Cambió. Bien, Sí, profe, cambió. Re bien. fantástico. Bueno, acá lo que estamos viendo es un ejemplo de estado de evolución del patrimonio neto. ¿Sí? Fíjense que están bien marcadas los tres rubros: rubro capital, el rubro reservas y el rubro resultado. En este caso, solamente de mirar esto, yo me doy cuenta que es una nueva empresa. ¿Por qué es nueva esta empresa? Porque ahí dice, al inicio, al 1 de enero del año XX, fíjense, el patrimonio neto era cero, o sea, no había nada, no existía la empresa. ¿Sí? El día 15 de enero, el día 15 de enero, hubo una suscripción de capital. Esa suscripción de capital tiene que ver con el estatuto. ¿Sí? Se juntaron dos o más personas y generaron una empresa. En el estatuto dijeron, vamos a tener una empresa que tiene, no sé, puede ser mil, 1000 acciones de valor nominal 100 cada una. Fíjense, la cantidad de acciones multiplicado por el valor nominal de cada acción me va a dar el total del capital. O pueden ser 100.000 acciones de valor nominal, 1 peso cada una. O pueden ser 50.000 acciones de valor nominal 2 pesos. ¿Sí? Si yo tomo la cantidad de acciones multiplicado por el valor nominal de cada acción, me tiene que dar el total del capital suscripto. ¿Sí? Eso es el capital suscripto. No sé si está integrado. ¿Qué significa que esté integrado? Si los socios que se comprometieron a aportar esos 100.000 pesos de capital ya lo hicieron. O sea, la suscripción significa el compromiso de los socios a aportar ese dinero. ¿Sí? La integración es efectivamente cuando van y ponen el dinero. Es decir, el 31 de diciembre del XX, el estado de evolución de patrimonio neto no me lo dice, eso sí se pone en la carátula de un estado contable, pero yo sé que hay suscripto 100.000 pesos y por ahí está integrado solamente 60.000, es decir, los socios le deben a la sociedad todavía 40.000 pesos. Bueno, en esta empresa no sé qué pasó, sí sé que hay suscriptos desde el día 15 de enero 100.000 pesos. Al día 31/12 XX hubo un resultado del ejercicio que aumenta el total del patrimonio en un 10%. El total del patrimonio neto eran 100.000 por la suscripción y ahora hay 10.000 pesos más por el estado de resultados del ejercicio. Es decir, estos 10.000 pesos que aparecen acá en el estado de evolución del patrimonio neto son el valor final, la línea final del estado de resultados. Bien, ahora fíjense que la norma contable me dice, usted tiene que presentar el estado de evolución de patrimonio neto con información comparativa. Entonces acá lo que voy a hacer es mostrar cómo es el estado de evolución de patrimonio neto al ejercicio XX y al X1. Fíjense que acá lo único que hice fue agregar por debajo del año anterior qué fue lo que pasó. El día de leer el estado de evolución de patrimonio neto, yo me di cuenta que el día 15 de mayo del X1, que después que estuvieron los socios analizando el balance del año anterior, dijeron, muy lindo todo, hay 10.000 pesos, ¿qué hago con esos 10.000 pesos? Y ahí lo que decidieron fue enviar 500 pesos a reserva legal. ¿Por qué 500 pesos solamente a reserva legal? Porque la ley lo que dice es que estoy obligado a como mínimo tomar
el 5% del resultado del ejercicio y enviarlo a reserva legal, hasta que la reserva legal sea igual al 20% del capital. ¿Sí? Entonces, acá el análisis que tengo que hacer, y fíjense que es el primer movimiento que tengo que hacer, acá lo que tengo que decir es esto. Resultado del ejercicio, ¿cuánto fue? 10.000. ¿Tengo acumulada reserva legal? No. ¿Cuánto es el 5% de los 10.000? 500 pesos. Ok, entonces 500 pesos van a reserva legal. Primer pregunta a posteriori de esto. ¿Puedo enviar más a reserva legal? La respuesta es sí. La ley lo que me obliga es, como mínimo, el 5% del resultado del ejercicio hasta llegar al 20% del capital. Es decir, acá decidieron aplicar eso. Ahora, si fuera el 20% del capital, ¿estoy en condiciones de mandar los 10.000 pesos a reserva legal? La respuesta es sí, pero no estoy llegando de todas formas al 20% del capital. Por lo tanto, el año que viene, si yo mandé esos 10.000 todos a reserva legal, el año que viene nuevamente voy a tener que ver si el 5% lo envío a reserva legal o no. Bueno, en este caso lo que hicieron fue 5% directo. Después, había en el estatuto una cláusula que decía que tenía que reservar algo. Quizás por ver el monto, por ahí la reserva estatutaria decía reservar el 10% del estado de resultado. ¿Sí? Por eso puse 1.000 ahí. Después, ¿qué decidí? Bueno, decidí repartir 3.000 pesos en acciones. Entonces, esos 3.000 pesos se lo bajo a resultado del ejercicio y fíjense, en la misma línea se lo aumento a futura emisión de acciones. ¿Por qué no lo pongo en capital? Y porque todavía no hice el estatuto, no modifiqué el estatuto o no lo certifiqué. ¿Sí? Fíjense también del lado derecho, donde dice total patrimonio neto, fíjense que la variación es cero, porque baja 500 pesos el estado de resultado, aumenta 500 pesos en la reserva legal. Bajan 1.000 pesos el estado de resultado del ejercicio, suben 1.000 pesos de reserva estatutaria. Bajan 3.000 pesos el resultado del ejercicio, suben 3.000 en capital futura emisión de acciones. Por lo tanto, si no hay una modificación en el patrimonio neto, todos estos movimientos son permutativos, no son modificativos. ¿Qué más? Resultados a distribuir, eh, 5.500. Esos 5.500 entonces lo mandamos a resultados acumulados a distribuir. Generalmente, cuando se hace eso, en el acta de asamblea permite, se autoriza al directorio, es decir, el órgano de administración, a poder hacer efectivamente el pago de esos 5.500 cuando tenga los fondos. Entonces, si yo miro ahí del lado izquierdo, yo ahí me doy cuenta que recién el día 30 del 7, es decir, un mes y medio después, el directorio pagó esos dividendos, entonces ahí sí lo saco del resultado acumulado a distribuir, y ahí sí es una operación modificativa, porque eso sí reduce el total del patrimonio neto. Fíjense también que los 10.000 pesos del estado de resultado del ejercicio anterior los repartí todos, ¿sí? Es decir, al día 15 del 5, cuando en la asamblea se decide repartir los 10.000 pesos, el resultado del ejercicio no queda nada, queda todo repartido. Por lo tanto, en ese momento el saldo de resultado del ejercicio queda en cero. ¿Sí? ¿Y por qué queda en cero? Bueno, para que al cierre del ejercicio, es decir, al 31 de diciembre del X1, pueda poner ahí esos 90.000 pesos que son el resultado del ejercicio X1. ¿Vamos?
¿Se entendió hasta acá? Bueno, en el ejercicio X2 tendré que repartir esos 90.000. Tendré que decidir, la asamblea tendrá que decidir qué hace con esos 90.000 de resultado del ejercicio. Sin mirar qué es lo que va a hacer, yo lo que digo es, como mínimo, lo primero que tengo que hacer es constituir, constituir la reserva legal. ¿Y de cuánto va a ser entonces la constitución de la reserva legal? Y si tengo 90.000 pesos, el 5% van a ser 45.000 pesos. Perdón, el 5% va a ser 4.500 pesos. ¿Sí? 4.500 pesos. Esos 4.500 pesos entonces van a ir a la reserva legal. Como hay 500 pesos, 4.500 más los 500 me voy a 5.000. 5.000 ¿cubre el 20% del capital? No. Entonces los 4.500 los dejo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la reserva legal tiene que llegar al 20% del capital. ¿Estamos? ¿Hasta acá? ¿Una pregunta? ¿Duda? Bien. Yo, profe, Entonces, la cuenta la en cero, pero los acumulados sí podemos ir acumulando de distintos, tampoco se puede. sí, sí, vos podrías tener, acá no lo estamos poniendo, pero Ejercicio. en ese resultado acumulado a distribuir, el directorio Sí, decide no distribuirlo y sigue acumulando. ¿Sí? Porque es el directorio el que en definitiva ahí define cuándo pagarlo. Por ahí dice, bueno, nada, dejémoslo en resultados a distribuir. ¿Cuándo? Y no sé, en algún momento. En este ejemplo estamos haciendo que distribuya todo, pero podría no hacerlo, podría aumentar. Es una forma también de que tu patrimonio neto sea cada vez más grande, ¿sí? No lo estoy capitalizando porque no lo estoy mandando a capital. Ahora, ¿qué diferencia hay en esto? La diferencia está que en el resultado acumulado a distribuir, cuando se le antoja al directorio, los distribuye y el patrimonio neto bajó. Mientras que el capital no lo puedo reducir y no llamo a una asamblea extraordinaria, tendré que dar los motivos para reducir el capital, ¿sí? O sea, tiene otra restricción el bajar el capital. El distribuir los resultados acumulados, no, lo hace el directorio cuando quiere. Entonces, en este X2 tengo que repartir los 90.000 de resultado del ejercicio. Como les dije intuitivamente, fíjense lo que pasó en este ejercicio. El día 30 del 4 se ve que el directorio lo que hizo, o sea, la administración de la empresa, capitalizó la futura emisión de acciones. Por lo tanto, esos 3.000 pesos que estaban ahí pasaron a ser capital. Ahora hay más acciones, más acciones. Em, ¿Qué más? Ahí también es una operación conmutativa, no permutativa, perdón, no modificativa. Después, ¿qué hizo? Exactamente el cálculo que le dije recién, el 5% de los 90.000 son 4.500, esos 4.500 lo envío a reserva legal. Hay 9.000, de nuevo, el 10% del resultado del ejercicio, que se va a reserva estatutaria. Acá decidió el directorio, perdón, la junta de accionistas hacer una reserva voluntaria. Fíjense que arriba dice reserva voluntaria para, vaya a saber para qué, ¿sí? Eso lo deben haber mencionado en la reunión de accionistas, pero hicieron una reserva de 10.000 pesos. Y el resto lo mandaron a resultados a distribuir. Y con eso repartí los 90.000 pesos de resultado del ejercicio. Es decir, al día 25 de mayo del X2, la cuenta resultado acumulado, resultado del ejercicio a distribuir, quedó en cero. ¿Sí? O sea, es el resultado del ejercicio anterior. Y
también de ver este estado de evolución del patrimonio neto, me doy cuenta que el directorio, el día 30 del 9 efectivamente repartió dividendos en efectivo, porque la cuenta resultado acumulado distribuir bajó. Y de nuevo, tengo que poner al cierre del ejercicio, al 31/12 del X2, el resultado del ejercicio. En este caso, el resultado del ejercicio X2 fue pérdida, fue 80.000 pesos de pérdida. Y acá es donde tengo que hacer esta cuenta. ¿Cuánto tengo de capital? Las cuentas de capital son 103.000 pesos. ¿Y cuánto tengo de reserva? Tengo 25.000. Es decir, la suma de ambas me está dando 128.000 pesos. Entonces, la ley de sociedades lo que me dice es, si la pérdida acumulada supera el 50% de la suma de capital más reserva, tengo que hacer algo, o tengo que asumir, absorber esa pérdida acumulada, o tengo que aumentar el capital, o tengo que tener un aporte de los socios. ¿Este es el caso? Sí, es el caso. 103.000 pesos de capital más 25.000 cuentas de reserva me da 128.000 pesos. La mitad de esos son 64.000. ¿Y cuánto tengo de pérdida del ejercicio? 80.000. Entonces tengo que hacer algo durante el ejercicio. Entonces, acá lo que puse es solo en una línea, esa línea final de el cierre del X2, y acá están las tres posibilidades, pueden haber algunas otras, pero la primera opción sería absorción de reservas y reducción de capital. ¿Sí? Entonces, para poder cumplimentar algo que esté en línea con lo que dice la, la ley, es de esos 80.000, es decir, tengo 80.000 de pérdida de resultado del ejercicio, ¿cómo los compenso? Bueno, en este caso lo voy a compensar parcialmente. ¿Y cómo los compenso? Bueno, voy a dar de baja eh, las cuentas de reserva, es decir, los 25.000 que tengo de reserva, 9.000 solamente de las cuentas de capital, y me voy a quedar con una pérdida acumulada de 46.000 pesos. Fíjense que en esta situación el resultado pérdida acumulado es 46.000. 46.000 es menos que el 50% de capital más reserva. ¿Sí? Es decir, esta franja amarilla es cómo me queda el patrimonio. Fíjense, en cuenta de capital me van a quedar 94.000, es decir, tuve que bajar el capital para absorber la pérdida acumulada. Tuve que absorber todas las cuentas de reserva, o sea, bajé la reserva en 25.000, y entonces con esto me queda 94.000 pesos de capital más reserva y solo 46.000 de pérdida acumulada. 46.000 de pérdida acumulada sobre 94.000 de cuenta de reserva me da el 48,94%, por lo tanto puedo seguir con esto. No es el 50% o no es más que el 50% del capital. Es decir, acá lo que logré fue una solución parcial. El asiento que tendría que hacer acá es débito capital por 9.000, débito reserva legal por 5.000, débito reserva estatutaria por 10.000, débito reserva voluntaria por 10.000,
y bajo del resultado del ejercicio exactamente 34.000 pesos. ¿Sí? Después el resto lo dejo como pérdida acumulada. Ahí, fíjense, resultado acumulado no son a distribuir, son resultado acumulado, pérdida. No puedo repartir nada. Bueno, en la opción 2 hay una absorción total. Fíjense, absorbo todas las pérdidas. ¿Y cómo lo hago? Absorbo todas las reservas y reduzco el capital de 103.000, lo bajo a 48.000. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me queda la nueva composición del patrimonio neto? Me va a quedar capital social 48.000 pesos. Punto. Nada más. Después el resto me queda todo en cero. ¿Está? Y la tercera opción es aumentar el capital. O sea, yo llamo a los socios y le digo, muchachos, hay que poner plata. Hay que poner plata ¿para qué? Así aumento el capital y si aumento el capital más reserva, no entro en disolución automática. ¿Cuánto necesito aumentar el capital? Bueno, tengo que aumentarlo de forma tal que 80.000 sea menos del 50%. Entonces acá lo que hice fue un aporte irrevocable para futura emisión de acciones por 34.000 pesos. Entonces, las cuentas de capital se me van a 137.000. Las cuentas de reserva me quedan igual que el ejercicio anterior porque no pude reservar nada porque tuve pérdida, quedan en 25.000 pesos. Y en este caso, entonces, el capital 137 más 25 de reserva me quedan 162.000 pesos y la pérdida acumulada de 80.000 representa solo el 49,38% del capital más reserva, por lo tanto me libro de esa situación problemática. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Con esto, Sí, profe. ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Dudas? Así, dudas existenciales. No entendí nada de que dijo buenas tardes, buenas noches, ¿no? Bien. Lo que vamos a No, hacer no, es, Profe, muy claro, muy Sí, claro. se entendió bien. Se genial. entendió bien. Bueno, el video este se lo voy a dar a los muchachos para que lo carguen, para los que no pudieron asistir, y voy a pedir de enviarles estas dos presentaciones, y yo lo que les pido es que traten de hacer los asientos, traten de hacer los asientos. Tengan en cuenta que acá nosotros lo vemos en positivo, el capital, pero en verdad está teniendo siempre saldo acreedor, ¿sí? Ojo, ojo ahí con los signos. ¿Sí? El capital siempre va a tener saldo acreedor. Una ganancia del ejercicio va a tener saldo acreedor. La pérdida del ejercicio, que acá yo la muestro como en rojo, en verdad es un débito. ¿Sí? Entonces, traten de hacer los ajustes, los asientos, estos de ajustes, o los asientos de distribución de, del resultado del ejercicio, un poco para poder interiorizarse. Pero el estado de evolución del patrimonio neto, las cuentas de patrimonio neto, como vieron, tiene un gran componente legal, es decir, es el rubro que por ahí está más atado a disposiciones legales. ¿Sí? En activos y pasivos por ahí son más disposiciones profesionales, no tan legales. ¿Sí? Así que bueno, la idea hoy era poder presentarles esto y bueno, si van teniendo dudas y consultas que no les surgen ahora, lo hacen por los canales normales y bueno, trataremos de evacuar esas dudas. ¿Estamos?
Bien. Bueno, si no hay Profe, preguntas, sí, una diga. preguntita. Sí, ¿Cuándo es el parcial? ¿Lo el sabe? parcial, el parcial creo que está en el cronograma, pero si no, Sí. les pido que lo indiquen exactamente cuándo. Pero sí, está en el cronograma. Del, sí, del 26 de agosto. Ujú. Sí, señora. Gracias, Dayana. No, Yo por quería favor. consultar para el tema, nos queda esta unidad, unidad 8 y terminamos. Ujú. Y para el tema del final, ¿cómo podemos saber si tenemos bien respondido todas las preguntas teóricas que fuimos haciendo durante... A ver, en términos generales de lo que fuimos viendo, la teoría suele estar bien y por ahí están más flojos en lo que es la práctica, bueno, porque son temas más complejos. Yo a vos lo que te diría es, fíjate que las preguntas que fueron al parcial son las preguntas que están en la ficha técnica. O sea, en las fichas técnicas Sí, eso te iba a teóricas. preguntar. Yo, por Y no ejemplo, me... en la parte teórica del parcial me saqué un 6 y bueno, como no se corrige y eso, no sabía qué tenía bien, qué estaba mal. Claro, a mí me pasó lo mismo porque no subieron las preguntas teóricas. A De lo ver, práctico sí. lo que pasa es que, a ver, la gran diferencia que hay entre la teoría y la práctica es que la práctica tiene una sola solución y la teoría no. La teoría vos tenés muchas formas de explicar algo en la teoría, ¿sí? O sea, no hay una única forma ni una solución única. En general, yo te diría, lo que hay que ajustar un poco, pero a ver, igual no se asusten, digamos, porque digamos, al final, todos los que rindan llegan al final. Eh, yo lo que digo en la parte teórica es que traten de aplicar la jerga contable, ¿sí? Por eso yo muchas veces lo que digo es, ojo, que esta es una palabra técnicamente correcta. Cuando hablo de suscripción, integración, ¿sí? Si vos me decís, bueno, los socios decidieron hacer un aporte, bueno, eso es una suscripción. Los socios pagaron el aporte que se comprometieron a hacer. Bueno, eso es una integración. Entonces, un poco el tema de la jerga contable. Generalmente en el primer parcial, en algunos casos todavía no está incorporada y por eso por ahí no llegan al total de la nota que es deseable. Pero en términos generales tienen menos problemas en la teoría que en la práctica. Así que no se asusten y nada, vayan con confianza al examen que va a andar bien. ¿Sí? Pero se entiende, digamos, no hay una única respuesta. Eh, qué sé yo, es medio trabajoso buscar, eh, en algún caso lo hemos hecho, pero Profe, sí, ¿cuál es el motivo o cuál es la justificación de no entregarnos a cada uno nuestro examen? Que ustedes se sientan y lo corrigen uno por uno. O sea, en algún lado está. Es sí. muy difícil entregarlo como hacen las demás materias. Bueno, mirá, esta es una materia que tenés mucha gente inscripta, por lo tanto son bastante arduas las correcciones. ¿Sí? Lo que uno puede hacer es mostrar una corrección tipo y hay que ver si esa corrección tipo te sirve o no te sirve. El punto ahí es que esto no se extingue en mostrarles una posible corrección. La problemática es que después ustedes quieren hacer revisiones y si vos tenés 90 personas haciendo revisiones en un curso a distancia, no terminás nunca. Nosotros lo que podríamos decir, a ver, un poco por la nota que vos tenés, a ver si te fue muy bien, más o menos bien o poco bien. Yo lo que digo son varios temas. Si quieren lo conversamos y no tengo problema en conversarlo. Por ejemplo, uno.
que tiene que ver no con la parte técnica contable, sí tiene que ver con la parte de corrección. En contabilidad uno tiene que ser extremadamente prolijo. Y hay veces que ves exámenes que es una cosa que no sabes por dónde empezar. Primer punto. Segundo punto, que esta es una sugerencia enfática. A cada uno de los exámenes pónganle un nombre, aunque sea. Hay un montón de gente que no le pone nombre ni al archivo ni al examen. Entonces, por ejemplo, vos bajás, yo les puedo decir que la parte más tediosa para un profesor es la corrección, ¿sí? Ahora, si vos a eso le agregás grados de dificultad, y está muerto, digamos, porque vos tenés que entrar, bajar el examen, empezar a analizarlo, y de repente cuando lo bajaste te das cuenta que el archivo no tiene el nombre de la persona que lo hizo, y dentro del archivo tampoco tiene el nombre, entonces tenés que buscar entre 80 personas cuál era el que hizo eso, ¿sí? Eh, Esto digo, a ver, tiene que ver con la predisposición con que el profesor, cualquier profesor, toma cualquier examen. Si uno lo ve más prolijo, más conciso, la nota seguro que va a ser mejor. Traten de, por ejemplo, en las respuestas, ir al grano, digamos, tiene que ser algo sucinto, pero tiene que tener estudio atrás. Vos te das cuenta rápidamente. A ver, yo te puedo, a ver, te podría mostrar la corrección. Y vos me vas a decir, pero no está mal lo que puse. Sí, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque yo pretendo que manejes mejor la jerga contable o que lo redactes de una forma más profesional. Y hay veces que eso el estudiante no alcanza a incorporarlo. O sea, yo se los puedo decir en términos genéricos. Ustedes tienen que trabajar en eso para mejorar la nota en la parte teórica. En términos generales, yo creo en los conceptos, salvo algunos exámenes donde si vos pedís 10 preguntas y no te contestan 3, bueno, ya estás afuera, porque tampoco es una escala directa, yo diría que es casi una escala logarítmica. Vos para poder tener, no sé, un 8 tenés que tener casi todo perfecto. Para tener un 10 no sé, bueno, tendrías que inmediatamente te tomamos como ayudante en el curso, ¿sí? Es bastante más difícil. En la parte práctica, no. La parte práctica no, porque yo te doy el examen práctico y vos sola podés hacer la autocorrección, porque te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque el resultado tiene que ser igual, digamos. O sea, si yo pongo 5 contadores con el ejercicio, van a llegar al mismo resultado, ¿sí? Este es el punto. Y hay algunas cosas que también tenemos consideración, pero el examen, yo esto se lo digo a ustedes y a todos los cursos que doy en otras universidades, el examen es parte del proceso de aprendizaje. O sea, no lo tomen como algo tortuoso, digamos, tómenlo como algo para poder aprender. A ver, ¿en qué me pude equivocar? Bueno, en la parte práctica lo van a ver más claramente. En la parte teórica, no tanto. Pero lo que sí les digo es, todas las preguntas teóricas que tomamos en el examen eran preguntas que estaban en la ficha técnica, en la ficha teórica. Es decir, si ustedes como plan de estudio toman la ficha teórica y lo responden, y ojo, ¿y la respuesta dónde están? La respuesta están en la RT o en la misma ficha. Por lo tanto, lo que tienen que buscar es eso y estudiar sobre eso. Te digo, no es mala voluntad, pero creo que por ahí tendríamos que enfocarnos más en algunos otros temas y pueden llegar a ser más útiles. Ahora, igual yo digo, por En los ejemplo, finales, no te escuché, Lucía, se entrecortó. sí, en los finales también toman las preguntas de las fichas o tenemos que estudiar otra parte de la teoría, digamos. A ver, en los finales podemos tomar cualquier cosa.
Al final podemos tomar cualquier cosa porque se supone que vos tenés que saber toda la materia. Igual, la ficha teórica lo que hacen es un raconto de toda la materia de punta a punta y toma básicamente lo que es la RT, porque la RT lo que hizo fue tomar todas las resoluciones técnicas que había, hizo un compilado y ahora hay una sola. Con lo cual, si vos estudiás eso, estudiaste todo lo que es obligatorio aplicar en la profesión contable. ¿Sí? Eh, a lo que voy es, si vos leíste toda la ficha, te leíste toda la resolución técnica y contestaste todas las preguntas y vos hiciste todo lo que figura ahí, yo creo que vas a aprobar. No, 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 casi que no hay forma que no apruebes si hiciste todo eso. ¿Sí? Eh, pero bueno, a ver, tampoco te puedo decir, bueno, no, sí te voy a tomar eso, pero aparte, digamos, los exámenes los hacemos, ponerle una semana antes y en función vemos cómo, que vimos más, que vimos menos. Pero también lo que agrego es lo siguiente, eh, esta reunión sincrónica, una por mes, la pusimos justamente para mejorar el tema de si hay dudas pero fíjate cuántos somos, digamos, somos 5. O sea, ¿por qué? Y porque, bueno, después veo la grabación. Bueno, viste, no, no es la forma, digamos, de poder estudiar a fondo esto. Y esta es una materia troncal. A ver, porque ustedes no están estudiando periodismo, están estudiando para contadores. Eh, con lo cual, digamos, por ahí los niveles de exigencia son un poquito mayor. Pero a lo que voy es no se preocupen demasiado, o sea, traten de sí conceptualizar, que las respuestas sean concretas y usando la jerga contable. eh, No, yo y le preguntaba, disculpe, profe, sí, yo le preguntaba porque esta es la cuarta vez que hago contabilidad superior. Y en sí, la parte teórica siempre apruebo, siempre, en todos los parciales. Y en la parte práctica, siempre, desde que las 4 veces que lo hice, incluyendo el primer parcial, me saco un 2. Entonces yo quiero saber qué es lo que hago mal, porque yo me fijo las resoluciones que nos mandan y medianamente las hago parecidas o muy parecidas. Entonces yo quería saber si es algo que yo hago mal, como ahora usted me dice va de prolijo, el nombre, siempre le pongo nombre, no está sé bien. si capaz lo que es prolijo para mí no es prolijo para ustedes, qué sé yo, A pero ver, por eso sí, les sí, preguntaba puntualmente si... mirá, Marina, yo lo que te propongo es que a Vicky vos mandale un mensaje y decirle, che, la cuarta vez que la hago y estoy teniendo problemas porque hay algo que evidentemente no estoy haciendo bien. Mandale un mensaje que yo voy a hablar con ella y en tu caso específico lo podemos ver a ver si te podemos ayudar como para identificar puntualmente qué cosas son las que estás haciendo mal. Lo que te digo es, si vos lo haces prolijo y está mal, no vas a probar. Lo que digo es, la prolijidad te va a ayudar a vos a poder hacer el examen más rápido y mejor, y a nosotros nos va a ayudar a poder corregir más fácil. La prolijidad, si vos lo que aplicás la técnica contable está mal, bueno, no, eso no lo corregís. Sí, claro, ¿Sí? sí, claro. Pero habría que ver Sí, en sí. qué te estás equivocando. Por ahí estás equivocándote en la confección del coeficiente, por ejemplo. Hacer un coeficiente es sumamente fácil, pero si vos no agarraste esa práctica, te equivocaste en el coeficiente, ajustaste mal por inflación. ¿Sí? El otro punto es, para que dentro de lo que ustedes estudian, lo que deberían hacer es tratar de visualizarlo haciendo los asientos. ¿Sí? Es muy importante saber qué cuentas hay que ajustar por inflación y cuáles no. Es decir, eh,
esto que les digo se lo estoy diciendo en términos genéricos, pero es por donde pasa quizá la mayor cantidad de errores. Pero bueno, la solución en tu caso, Marina, sería hacer eso, contactarla a Vicky, yo le voy a decir, le voy a poner un correo y vemos en forma particular tu caso para que esta sea la última vez que des contabilidad, contabilidad superior. Está bien, profe, muchas gracias. Nada, por favor. La idea, a ver, a nosotros no ganamos nada, digamos, bochando a todo el mundo, no ganamos nada aprobando a todos. O sea, a mí no me genera ni una cosa ni la otra, nunca, jamás No, en... el primer cursada yo reconozco que lo hice mal porque me senté, me bloqueé, o sea, ya tiene toda una carga emocional, ¿no? Eh, entonces, bueno, pero Ah, por ahí bueno, para el segundo tengo es que a veces, otro ánimo y es que a veces también cuando vos das mal una materia una o dos veces, ya le empezás a tomar fobia. Por eso digo, relájate, estudiá, practicá y te va a ir bien. Pero igual me interesaría que le pongas un mensaje a Vicky, a ver si vemos en tu caso específico qué es lo que estás haciendo mal para poder corregir eso. ¿Sí? bien, Así que bueno, ¿algo más? ¿Una pregunta, duda, consulta? ¿No? Yo le Bien. quería pedir la, profe, si puede ser. ¿Qué cosa? Em, le quería pedir que al final de cada ficha teórica tenemos este plan de cuentas en el que nosotros tenemos que clasificar si el rubro, si es monetario, no monetario, corriente, no corriente. Quería saber si al finalizar de la cursada ustedes lo suben resuelto para que nosotros podamos comparar con algo, a ver si lo hicimos bien o no. Bueno, lo podemos hacer. No está hecho, pero lo podemos poner, sí, no hay problema. A mí me gustaría comparar eso para también para tener una ¿No? seguridad de si lo hice bien o lo demás. Perfecto, dale. Me parece, es buena lo que vos me decís. Espera que me lo anoto. Bien, Está en las eh, últimas unidades que vimos, está puesto al finalizar la ficha. está bien, lo ponemos, no hay problema. Ahí la idea también era, viste, dejar algunas cosas, como hacen los libros que se venden comúnmente, por ahí dar el ejemplo, porque está puesto, viste, medio poner el ejemplo, bueno, para que vos lo puedas hacer, que eh, esto es medio conductista, digamos, porque si yo te doy eso de inicio, no lo resuelve nadie, te dice, bueno, lo veo, y después lo veo o no lo ven. Este, el problema de los cursos a distancia es justamente eso, tiene mucho que ver con la autogestión, ¿no? Y la autogestión, viste, te da fiaca, te da frío, hoy tengo que llevar al nene al colegio, hoy me salgo a mi aniversario de matrimonio, o lo que sea, y bueno, después leo, después estudio, no. En contabilidad es complejo, es complicado y ahí tiene mucho vericueto. Eh, pero bueno, nada, la idea es poder acompañarlo lo máximo que se pueda y me parece bien publicar ese final, digamos. ¿Sí? Viste que en la ficha donde está el tema de la generación de coeficiente y todo eso, bueno, dimos cómo se hacía, después hicimos unos ejemplos y después, bueno, arreglate vos y tenés 180.000 de este coeficiente para calcular. Pero en definitiva, si vos manejás, si eso vos ya lo ablandás en cuanto a la práctica y el examen lo vas a hacer más rápido y no te vas a equivocar. ¿Sí? Este, y de nuevo, si uno hace el ejercicio y lo hace en forma prolija, también es más fácil revisarlo. ¿Sí? Eh,
y un dato que es importante, por si ustedes lo hacen a mano, digamos, que generalmente sí lo hacen a mano, es, yo hago navegación, ¿sí? Hago yachting. Cuando vos haces yachting tenés que sacar la latitud, la longitud, y para hacer eso tenés que hacer montones de cuentas. Bueno, lo que te dicen los que saben es que no tenés que borrar todo y tachar todo, sino que si te equivocaste, tenés que tacharlo con una línea nada más para ver el resultado donde te equivocaste en el caso que tengas que volver atrás. ¿Sí? Entonces digo, hay técnicas que te van a mejorar la rapidez en la generación del ejercicio. ¿Sí? Una técnica es la prolijidad. A ver, yo he visto gente que, digamos, te pone, como te encolumna mal la cifra, después hace mal las cuentas. O sea, te suma decenas con unidades porque no le puso todo torcido. Bueno, ese es un error absolutamente tonto. Ahora, ¿eso cómo lo evaluás? Porque me equivoqué en una suma, me fue mal el ejercicio. Bueno, no, porque ese error de suma hizo que todo el estado de resultados por ahí estuviera mal, o que el ajuste por inflación estuviera mal. ¿Sí? O sea, hay veces que lo consideramos, hay veces que no. Hay veces que vos decís, che, arrastro un error anterior, está bien, pero el ejercicio está mal. ¿Sí? Ahora, también es difícil medir, hay magnitudes. A ver, si vos haces un ajuste por inflación de caja, y bueno, ahí te tengo que bochar, che, no, es monetario, no se ajusta, ¿sí? Hay otras que son un poco más complejas, pero es monetario, no se ajusta. Eh, por eso, digamos, los niveles de resolución no son sencillos, no hay dos exámenes que sean iguales, por eso también a veces mostrar un estándar, me decís, bueno, ¿por qué, por qué ese está bien y no otro? ¿Sí? En cuanto a la práctica, es más estándar. En cuanto a la teoría, por ahí no tanto. Lo que sí hay que contestar lo que se pregunta, que esa es otra, ¿no? Hay gente que vos le preguntás, descríbame un perro y te está hablando de una jirafa. Bueno, ahí, viste, ahí no tenés, o sea, no hay que escribir por escribir, ¿sabés o no sabés? Eh, la estadística lo que dice es que en general lo primero que te viene a la cabeza es lo correcto, ¿no? Aquellos que son indecisos, después cuando revisan, empiezan en la duda, pero ¿y esto no era distinto? Bueno, la teoría, la teoría dice que lo primero que te viene a la cabeza quizás sea más correcto, ¿sí? Eh, pero también el que practica más se equivoca menos, porque ya tiene una velocidad distinta al que no hace nada. Y también lo que vemos, hay un montón de estudiantes que entran a la plataforma, vos ves que tuvo la plataforma abierta 4 horas y no presentó nada. ¿Qué sé yo? No sé. Este, son formas de llevar la carrera, qué sé yo. Yo si me presentaba un examen, estudiaba, hacía los ejercicios, me presentaba y hacía lo mejor que podía. ¿Sí? Pero bueno, cada uno maneja su carrera. Así que bueno, me llevo la sugerencia de Lucía para el tema de pasarles esos planes de cuenta en su clasificación. Y Marina, metele el mensaje a Vicky y vemos tu caso en particular. ¿Estamos? Bien. No sé en dónde están, Gracias, profe. no sé dónde están, pero acá en Buenos Aires hace un frío terrible. Así que abríguense, cuídense, que todavía falta para, Sí, para Yo estamos todo. todos estoy en Frío, igual. Santa hace Cruz, frío, hace frío. profe, así que Bueno, mucho chaucito, nos frío vemos. también. Bueno, Gracias. No, abríguense. gracias, sí. Suerte, nos Ya, vemos. Chau, chau. Bueno. chao.